Mientras usted sortea el congestionado tránsito vehicular de la mañana, nosotros le ponemos al tanto de las noticias. Noti Hoy, la noticia como debe ser. 7 de la mañana, 35 minutos. Continuamos en Noti Hoy y vamos a analizar esta vez algunos aspectos coyunturales que tienen que ver con el monitoreo y pues la observación sobre el gasto electoral, financiamiento y gasto electoral de las campañas políticas. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo es una fundación que anualmente, digamos, en cada periodo electoral hace un trabajo de monitoreo de qué hacen los candidatos con los fondos que se les son asignados, cuánto gastan en sus campañas electorales y si estos financiamientos están justificados dentro de lo que la ley les permite. Empecemos con el doctor Mauricio Alarcón. Muchas gracias por atendernos. Él es el director ejecutivo de la fundación y quisiera preguntarle primero ¿cuáles son las normas fundamentales que deben acatar todos los candidatos que están actualmente en campaña? Recordemos que la campaña electoral para asambleístas se adelantó 4 días en el calendario electoral y ya están ejerciendo ese derecho a promocionar sus candidaturas. De manera que empecemos recordando cuáles son las normas vigentes que tienen que respetar estos aspirantes a llegar a la asamblea. Anita, buen día, un saludo para ti y para toda nuestra audiencia de Noti Hoy. Hay una norma fundamental que no solo rige en lo electoral, sino los destinos del país entero, que es la Constitución. Y ya la Constitución, norma suprema del Ecuador, establece algunas cuestiones vinculadas a la campaña electoral que los candidatos deben respetar. Recordemos que una norma que está prácticamente ya 15 años en vigencia cambió el esquema del financiamiento de la política. Estamos hablando que hoy ya no depende únicamente de recursos privados, sino que los ecuatorianos, desde nuestro bolsillo, aportamos para todas las campañas electorales. Hay un fondo de promoción electoral que se asigna de manera obligatoria a todos los candidatos y candidatas de las organizaciones políticas para que puedan pautar en medios de comunicación, televisión, radio, prensa escrita, vallas y desde hace muy poco tiempo también en los medios digitales de comunicación. Se excluye expresamente en la regulación secundaria el pautaje en redes sociales, es decir, los ecuatorianos pagamos la campaña en medios de comunicación. Del otro lado, los candidatos, las campañas formalmente hablando, las organizaciones políticas pueden recaudar recursos. Y ahí viene la segunda norma, el Código de la Democracia, que establece reglas básicas para ese financiamiento privado. Normas que van desde los topes máximos, que en una última reforma vigente desde el año 2020 establece límites bastante más realistas para lo que implica hacer campaña en Ecuador, hasta máximos para cada una de las fuentes. Los candidatos en sus campañas pueden endeudarse en las instituciones del sistema financiero, pueden aportar directamente a sus campañas, pero también deben recoger recursos de las bases de adherentes y afiliados, de las organizaciones políticas propiamente dichas, así como de sus amigos que voluntariamente, y al menos esperando sin recibir nada a cambio, quieran contribuir a que el candidato pueda hacer cosas. Y finalmente, dentro de ese Código de la Democracia y legislación de tercer nivel, entiéndase, esas resoluciones que a manera de reglamentos apruebe el Consejo Nacional Electoral, se establece qué se puede dar a la ciudadanía a propósito de esto que es el financiamiento privado. Es decir, yo le puedo dar a la ciudadanía una caminata, un recorrido, una visita puerta a puerta, puedo regalarle un show musical con artistas nacionales en su barrio para promocionar la candidatura, y también se establece lo que no se puede dar y lo que no se puede hacer. Así es que quizá eso, Anita, en resumen de lo que significa
una regla de juego general para una campaña electoral, aplicable para todo tipo de candidaturas sin excepción. Doctor Mauricio Alarcón, en este contexto de lo que estamos viendo en las campañas electorales y probablemente por la tendencia que es mundial, es global, a que todos los recursos se estén concentrando sobre todo en los medios digitales, existe la preocupación de que aquí no hay control del CNE, por ejemplo, en los medios, más que en los medios digitales, en las redes sociales. No hay suficiente control. ¿Cree usted que es necesario algún tipo de regulación específica para redes sociales? Partamos de que el mundo digital no únicamente se rige por las normas nacionales. Si consideramos las principales redes sociales a las que los ecuatorianos accedemos, estas están también reguladas por normas internacionales que son las que están ancladas a la base física, a la sede principal, donde estas instituciones privadas ejercen sus actividades. Por ello es que es muy difícil, y voy a ser muy claro, controlar contenidos en redes sociales. Es decir, el Consejo Nacional Electoral puede establecer unas pautas éticas para el manejo de contenidos en las redes sociales, mas no puede regularlos formalmente hablando, porque el entorno donde esta campaña se desarrolla sale completamente de su control. ¿Cuál es la gran diferencia respecto de lo que implica el pautaje en redes sociales? Que ese recurso económico que un candidato, que una campaña, que una organización política invierte en dicha red social, tiene un origen y tiene un fin. Un origen porque alguien está asignando esos recursos, y un fin porque está destinado a promocionar una candidatura, y por lo tanto, al haber ingreso y al haber gasto, se tiene que reportar dentro de los informes del financiamiento y del gasto de la política. Y en ese sentido, dos de las principales redes sociales de Ecuador, vinculadas a la empresa Meta, entregan a todos nosotros, sin excepción, no solo al Consejo Nacional Electoral, a través de una biblioteca de anuncios, reportes de lo que implica la pauta en redes sociales. Y mira tú que si nos enfocamos, Anita, en el informe de financiamiento de la política, el primero que nosotros semanas atrás hicimos público desde Ciudadanía y Desarrollo, veremos que, por ejemplo, ya tienes campañas, en el caso de Quito, que afirman haber gastado $25,000, por citar el caso de Luz Helena Coloma, ex candidata a la alcaldía de Quito aproximadamente, y que no todo está reportado en sus informes de ingreso y de gasto. O tienes un candidato como Jorge Yunda, en aquel entonces recordarás tu candidato a la alcaldía de Quito, que pautó más de $12,000 en dichas redes sociales y que tampoco tiene completamente reportados estos temas. Entonces, ahí tú te das cuenta que este punto en específico, el de la pauta en las redes sociales, del gasto en propaganda en redes sociales, sí puede ser controlado por el Consejo Nacional Electoral. Ahora, doctor Alarcón, hay un tema que probablemente no va a poder ser controlado de ningún modo. Me estoy refiriendo al tipo de contenidos que no necesariamente son pautaje formal, porque usted puede pautar, comprar espacios publicitarios en las redes sociales y tiene un reporte que la misma red social le va a proporcionar, que será el sustento de lo que usted ha gastado en eso. Yo puedo gastar lo que pues tenga previsto en este tipo de propaganda o de publicidad. Pero hay otro tipo de recurso y de contenido en las redes sociales que se ha estado utilizando mucho en la política ecuatoriana, no solamente, no hablo específicamente de esta campaña, pero es una tendencia no solo en Ecuador también, sino en el mundo, a montar campañas aparentemente ciudadanas, pero que están patrocinadas por alguien, por una persona, una institución, y que incluso en algunos casos se basan en la difusión de fake news, de las noticias falsas, que pues perjudican o buscan perjudicar a alguien en una campaña electoral, por ejemplo. ¿Qué hacer frente a este tema? ¿No hay forma de controlarlo? El Consejo Nacional Electoral, insisto, Anita, no puede controlar contenidos que se desarrollan en una esfera
que no recae expresamente en el control de Ecuador. Las redes sociales, como tú sabes, insisto, a nivel empresarial tienen sede en otros países y sus actividades generales se ejecutan en el mundo entero, con lo cual el control puede ser en alguna medida difuso. Y en ese sentido es que hay pautas éticas que a mi criterio deberían marcarse, co-crearse con los candidatos, con las organizaciones políticas y que deberían, por compromiso con el país, regir en este y en todos los procesos electorales. Saber además, y este también es un asunto importante, que si bien uno puede promocionar e incluso, como he mencionado, pautar publicidad de la campaña de un candidato o de la organización política en redes sociales, debe ser reportada en los informes de gasto electoral. Y finalmente, en este tema específico, señalarse también que, si bien de nuevo la esfera en general no puede controlarse, hay normas que para la campaña en específico rigen el hecho, por ejemplo, del uso de menores de edad, que debería idealmente también observarse dentro de lo que implica la publicidad en el mundo de las redes sociales. Así es que este detalle creo que es importante asumirlo, discutirlo y darle forma, no solo para el proceso que ya está en marcha, sino para los venideros. No te olvides que estamos igual con un proceso nuevamente de elecciones presidenciales y legislativas a la vuelta de la esquina. En febrero de 2024 probablemente el Consejo Nacional Electoral ya convoque oficialmente a las elecciones de 2025 y para ello faltan muy pocos meses. El segundo punto que tú decías y que me parece importantísimo, el hecho de las tendencias de desinformación dentro de una campaña electoral. Y si es difícil controlar lo oficial, la publicidad, incluso los mensajes que en redes sociales emiten los candidatos, mucho más difícil es vigilar la desinformación, las noticias falsas comúnmente conocidas. Sin embargo, desde organizaciones de la sociedad civil como Ciudadanía y Desarrollo hemos venido monitoreando de manera recurrente lo que ocurre en cuanto a estas tendencias de desinformación y me permito, aprovechando el espacio, Anita, mencionar algunos hallazgos que a nosotros nos preocupan, que los hemos hecho públicos y en los que hay que seguir trabajando. El primero, la presencia de fomento de desinformación desde países que no son Ecuador. La desinformación proviene desde otros países. Las tendencias, las granjas de trolls o los grupos de trolls no son necesariamente ecuatorianos ni funcionan propiamente en Ecuador. Tú sabes que hay redes sociales que permiten ver la ubicación de las cuentas, que permiten ver cuándo fueron creadas, que permiten ver desde dónde y desde cuándo en general se realiza actividad. Y ahí preocupa, insisto, que esto se realiza en países distintos al nuestro. ¿Hay injerencia de asuntos extranjeros o de intereses de extranjeros acá? No lo sé, no me corresponde concluirlo de manera formal. El segundo punto de la desinformación, cuando proviene de los mismos candidatos, de momento, en esta campaña electoral no se ha identificado formalmente desinformación a manera de campaña sucia entre candidatos. No obstante, en procesos electorales anteriores, y tú probablemente lo recuerdes, tienes candidatos que en primera persona, en declaraciones públicas, difunden desinformación y noticias falsas respecto de sus rivales. Y en un entorno electoral extraordinario en el que el candidato, la organización política amplifican mucho más a través de los medios de comunicación sus declaraciones, este tipo de cuestiones resulta muy grave porque puede cambiar incluso a última hora tendencias de votantes, interés de los votantes por elegir a una u otra persona. Entonces, este mal está muy presente, el de la desinformación, y creo que hay que abordarlo con seriedad. Hay que empezar no solo a investigarlo, sino a buscar la forma de combatirlo formalmente, teniendo presente que el responsable principal de propagar este tipo de cuestiones es el ciudadano común, a quien le basta únicamente pocos segundos el proceso de verificación. Y hoy que tenemos acceso a herramientas digitales y tecnológicas, el mismo es bastante más simple, bastante más fácil y por supuesto accesible.
Dialogamos cuando son las 7:49 con el doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Doctor, la Fundación hizo un monitoreo del gasto electoral y del financiamiento electoral en la última campaña que tuvo que ver con las elecciones de gobiernos seccionales. De manera que quizá brevemente, ustedes lo acaban de hacer público este informe, ¿podría resumirnos cuáles fueron los hallazgos más interesantes? ¿Hubo algún tipo de tendencia, algún tema que llamó la atención o que podría ser perfeccionado para el futuro? Muchísimas gracias, Anita, por ello. Y sí, el día de ayer hicimos ya formalmente público el informe consolidado de lo que fue nuestro monitoreo al gasto electoral en las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca, respecto específicamente de sus candidatos a la alcaldía. Y creo que para mencionar brevemente nuestras principales conclusiones, la primera, la deficiencia en la publicidad de la información. El Código de la Democracia es claro en establecer la obligación del Consejo Nacional Electoral y de sus delegaciones provinciales de, mediante ejercicio de transparencia activa, poner a disposición de todos los ecuatorianos, sin excepción, los informes de las organizaciones políticas y de las candidaturas a lo largo del proceso electoral. Esto lamentablemente no se cumple y más bien empieza a visibilizarse cuando organizaciones como Ciudadanía y Desarrollo empiezan a hacer presión mediante el pedido de información pública. El segundo tema, el de los incumplimientos normativos a cargo de las organizaciones políticas. Como mencionaba brevemente hace un momento, hay obligaciones que se tienen que cumplir. Por citar el caso, reportes quincenales, que en un formato que entregue el Consejo Nacional Electoral deben los candidatos, las campañas, dar a la autoridad diciendo tanto ingresó y tanto se gastó, y no una cifra general, una cifra desglosada, una cifra en la que dices, esto ingresó por esta forma y esto se está gastando de la siguiente. En estas tres campañas, en general monitoreadas, me refiero territorialmente hablando, nos hemos encontrado con hallazgos sorprendentes donde informes quincenales no solo han sido presentados en cero, como si no hubiera ingresado ni se hubiera gastado nada, sino otros incluso que en franca campaña electoral, visibilizada a través de los medios de comunicación, se afirma haber recibido muy pocos dólares, y no me refiero ni a decenas, ni a cientos, ni a miles, sino $2-3 de ingresos, $2-3 de gastos, con lo cual sí, están cumpliendo formalmente la obligación normativa, pero en la práctica están mintiendo a la autoridad y mintiendo a país. Tercer punto que es importante, ya lo decía hace un momento, el tema de cuánto afecta ya desde la campaña el acceso a la información pública respecto de los ingresos, gastos, balances consolidados de campaña electoral. Porque si bien la autoridad tiene la obligación de hacerlos públicos, se topan también con la novedad de que las campañas no entregan, y por lo tanto el, entre comillas, intermediario, que es el Consejo Nacional Electoral, no puede hacer pública la información de la que no dispone. Adicionalmente, dentro de este tema de la publicidad de información, quiero hacer énfasis en la gravedad que significa que a la interna, por sobre la ley, se diga en la institución electoral que mientras las cuentas, los informes no sean analizados y resueltos por la autoridad electoral, su información es de carácter reservado. Eso contraviene expresamente tanto la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública como el Código de la Democracia. ¿Hacen falta cambios legales para solucionar estos temas? A ver, es necesario que todo esto de nuevo sea discutido, no entre la sociedad civil y nuestros amigos de la ciudadanía a través de medios de comunicación, sino entre la autoridad electoral y las organizaciones políticas. Tenemos que empezar a abordar con seriedad estas conclusiones que no son antojadizas
de una organización que, representando a Transparencia Internacional en el Ecuador, cree que se tienen que hacer las cosas de una manera en específico. Aquí estamos hablando que se ha trabajado sobre la base de la normativa vigente, las obligaciones que tiene el Consejo Nacional Electoral, las obligaciones que tienen las organizaciones políticas respecto de las campañas y de sus candidatos. Acá no hay nada que subjetivamente se quiera poner en el ojo público, sino información y datos que tienen que ser analizados responsablemente para los correctivos del caso. Y es muy fácil, y no quiero extenderme en esta respuesta, echar mano de la clásica excusa de que la norma tiene que ser reformada y la Asamblea Nacional no cambie el código de la democracia, cuando buena parte de la problemática podría ser resuelta mediante esa legislación de tercer nivel que mencionaba al inicio de la entrevista, Anita, que son las resoluciones y los reglamentos emitidos por el propio Consejo Nacional Electoral. Son las 7:55 y doctor Mauricio Alarcón, para ir cerrando esta entrevista, quisiéramos conocer qué gestiones o qué acciones está cumpliendo la Fundación Ciudadanía y Desarrollo en este proceso electoral y cómo van a desarrollar la metodología con la que van a desarrollar su trabajo de monitoreo del gasto electoral y del financiamiento electoral. Para estas elecciones presidenciales todos sabemos que lamentablemente se presentaron de manera extraordinaria, nunca estuvieron en el radar ni en el calendario de todos los ecuatorianos. En ese sentido, responsables como somos con nuestro trabajo, el tiempo impidió que podamos hacer un monitoreo de gasto en estas elecciones presidenciales. No obstante, estamos trabajando ya para lo que serán las elecciones presidenciales y legislativas del 2025. Para este proceso electoral, Anita y amigos, ustedes podrán ver a través de nuestras redes sociales que hemos hecho un análisis exhaustivo de, como comúnmente se dice, vida, obra y milagros de los candidatos, binomios presidenciales, cabeza de lista nacional para la Asamblea, de todas las organizaciones políticas sin excepción, para poner a consideración de ustedes todos los datos que a ellos les corresponde, su perfil académico, su perfil profesional, su trayectoria pública y privada, los datos vinculados al pago de impuestos, los datos vinculados a su relación con el sector privado en materia societaria, si son gerentes, si son accionistas de empresas, incluso aquello que a muchos les incomoda, que es el pasado político electoral, para poner en evidencia la incoherencia de algunos que hoy se presentan por una organización política, pero los procesos electorales pasados estaban con sus directas opositoras. Ese tipo de cuestiones, de información y datos están ya a disposición de ustedes a través de nuestras redes sociales. Y así continuaremos, no necesariamente haciendo un monitoreo como he señalado, pero recordando a los candidatos, a las organizaciones políticas y a la autoridad electoral su obligación de cumplir con el código de la democracia para entregar más transparencia a los ecuatorianos. Mira lo que acaba de pasar en Colombia. Mira que el día de ayer el hijo del presidente declaró que presuntamente la campaña de su padre habría recibido financiamiento ilícito, dinero sucio para financiar actividades políticas. Eso es lo que queremos evitar en Ecuador, que dineros de origen extraño, dineros oscuros, permeen en las campañas electorales. Por ello, demandamos transparencia y rendición de cuentas. No tenemos ningún interés en específico por una u otra candidatura. Queremos que todas, sin excepción, cumplan con la ley. 7:58 a.m. Es hora de darle las gracias muy cordiales al doctor Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, quien ha hecho un análisis sobre el tema del monitoreo de gasto y financiamiento electoral. Muy amable, gracias doctor. Nosotros vamos a la pausa.